Amén. Muchas gracias, mi hermano Elías Soto. Dios le bendiga. Adelante, mi hermano David. Los micrófonos son de usted. Pasa usted. Muchas gracias, mis hermanos. Paz a vosotros. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. El Señor les bendiga. El título de la meditación de esta tarde: la ramera y la bestia. Estamos dando seguimiento a al tema de predicación de profecía bíblica. Hemos venido estudiando el mensaje acerca de la bestia. Allá en Daniel capítulo 7, la cuarta bestia la identificamos como una bestia espantosa y terrible, con 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 12, hace 2 semanas estudiamos a esta misma bestia en forma de dragón, una bestia bermeja que además de tener los 10 cuernos, tenía 7 cabezas y que quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, en Apocalipsis capítulo 13, estudiamos la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 diademas en sus cuernos, y la identificamos a esta bestia en su etapa, una etapa intermedia entre el tiempo que dejó de existir el Imperio Romano y el renacimiento de este imperio transformado en Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Usted lo recordará, la semana pasada a esta bestia se le relaciona con una segunda bestia que tiene apariencia de cordero, pero que hablaba como dragón. A esta segunda bestia se le da también el título, la imagen de la bestia. Parece que es una cosa distinta, pero es la misma imagen y la identificamos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El día de hoy, en el mismo tenor de ideas, ahora con características diferentes que vienen a enriquecer el estudio, Apocalipsis capítulo 17 nos permite estudiar a lo que se conoce como la ramera y la bestia. Y es que aquí quedan muchas preguntas adicionales. ¿Quién es la ramera? A la bestia ya la estudiamos, pero ahora, ¿quién es la ramera que la palabra de Dios nos habla? ¿Y por qué va esta ramera montada encima de la bestia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, de eso se trata el estudio del día de hoy. Es la misma profecía desde un punto de vista diferente, y en esta ocasión le vamos a invitar a que, si hay dudas, preguntas, a lo largo de todo este estudio, que ha sido un estudio amplio, profundo, con la idea de enriquecer el conocimiento de la Iglesia de Dios, nos lo hagan saber. Vamos a contestar todas las preguntas porque el día de hoy cerramos podemos decirle, este espacio acerca de la bestia. La próxima semana abrimos el espacio, todos los eventos relacionados con el regreso de Cristo Jesús a la tierra, la esperanza del pueblo de Dios, y entonces damos un giro, cambiamos. Pero para nosotros es importante cerrar bien este espacio, dado que es la misma palabra de Dios la que le está dedicando capítulos enteros, y nos preguntamos cuál es la razón de ello. Ciertamente es un tema importante que la Iglesia de Dios lo debe conocer, lo debe dominar, y es por ello que, en armonía con lo que nos habla la palabra de Dios, profundizamos en el estudio del conocimiento de la palabra de Dios. El día de hoy, el título de la meditación: la ramera y la bestia. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y verso 2. Vea cómo el apóstol Juan inicia la disertación con la siguiente expresión. Apocalipsis capítulo 17,
verso 1 y verso 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Inicialmente la palabra de Dios nos da esta información. Es la primera vez que se nombra en esta visión profética a una ramera, diciéndosele a Juan, ven acá y te voy a mostrar la condenación. Es el propósito del estudio de Apocalipsis 17. Estudiar cuál es el fin, el término, la conclusión. ¿A dónde va aquella ramera de la cual se dice está sentada sobre muchas aguas y con la cual han fornicado los reyes de la tierra? Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Recuerde usted que estamos estudiando profecía en simbología bíblica, por lo cual al estudiar el significado de una mujer, allá en Apocalipsis 12, aquella mujer que narraba la expresión de Apocalipsis capítulo 12, nos daba el entendimiento de que una mujer la podemos comparar o hacer semejante o a una nación o a una iglesia. En esta ocasión, la palabra de Dios nos va incluso a dar más conocimiento acerca de lo que puede ser una mujer, y de esta manera nosotros entendemos que la palabra de Dios profundiza en el mismo tenor de ideas acerca de esta mujer. Fíjese usted, si hablamos en estos tiempos, porque se está hablando del término, del fin de esta mujer que se conoce como la ramera. En este tenor nos dice la palabra de Dios en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 1 y verso 2, cómo el apóstol Pablo le llama a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo a la iglesia de Dios le dice, ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como a qué cosa, como una virgen pura a Cristo. Fíjese usted aquí la antología que se nos está dando. A la iglesia de Dios se le compara como una virgen pura. Una virgen pura que desde el momento que la iglesia hizo un pacto con el Señor, la promesa de fidelidad, de no contaminarse con otros dioses, de no contaminarse con otras doctrinas, le permiten a la iglesia de Dios presentarse como una virgen pura, reservada para Cristo Jesús. Sin embargo, a la casa de Israel, dentro de los pecados que cometió en la antigüedad, usted recuerda, ya estudiamos las maldiciones que llegaron a la casa de Israel, principalmente por su pecado, por la idolatría que permeó a la casa de Israel por tantos años. El profeta Jeremías, en algún momento dentro del enojo que tenía nuestro Señor hacia la casa de Israel, le da estas palabras con las que le llama a Israel de la siguiente manera. Libro del profeta Jeremías, capítulo 3, del verso 8 al verso 9, palabras duras para la casa de Israel.
Y el profeta Jeremías le llama de la siguiente manera: que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Está hablando de la caída en el pecado de Israel, y que aún después de ver la caída de Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur, no tuvo temor de que le pasara lo mismo. Y vino también y fornicó igual que su hermana. Pero ¿cómo fue la contaminación? ¿Cómo fue la fornicación? Verso 9. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró. Judá adulteró, engañó al Señor, adulteró con la piedra y con el leño. Y de esta manera se nos habla que el adulterio y la fornicación están completamente relacionadas a la idolatría, a adorar dioses ajenos. Recuerde usted que nuestro Dios es un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, verso 4. Lo leemos todos los sábados. Cuando leemos la ley de los 10 mandamientos, el Señor nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Qué más, hermano? Celoso. Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, como un Dios celoso, se presenta a la casa de Israel y le dice: has adulterado con los ídolos, con la piedra y con el leño. Pues bien, si así el Señor le llamó a la casa de Israel, ¿quién es esta mujer que en Apocalipsis capítulo 17 abiertamente se le dice ramera? Una ramera que además está sentada, según el verso 1, sobre muchas aguas. Bueno, allá en Apocalipsis capítulo 17, en el verso 15, dando la respuesta a lo que representan aquellas aguas sobre las cuales está sentada la mujer, esta mujer ramera, se nos dice, Apocalipsis 17, 15, él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que a esta mujer se le ha dado poder y autoridad sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las gentes. Y como decía el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Con este texto bíblico, hermanos, ¿sí? Nosotros hemos llegado a la conclusión
hemos llegado a la conclusión de que esta mujer representa precisamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, muchos se preguntarán, a ver, hermano, la semana pasada estudiamos que la Iglesia Católica está representada en las bestias, dado que es el Imperio Romano y que justamente tuvo una transformación de ser un imperio civil a un imperio religioso. En esa transformación, ahí vemos a la Iglesia Católica. Pues bien, esta es una nueva visión en donde ahora se nos está dando información adicional. Pareciera que en esta visión se nos va a informar muchos más detalles que ahora se representan en una mujer que se representa con mucha claridad de la siguiente manera. Véalo usted. Verso 3 de Apocalipsis capítulo 17. Allá en casa, ponga un separador en Apocalipsis 17 porque vamos a estar regresando con mucha frecuencia. Y vea ahora bien la visión que está viendo Juan. Él me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora esta es la visión y es de la mujer y de la bestia a la que se refería Apocalipsis 17:1. Se nos va a dar información acerca de esta mujer ramera y acerca de la bestia. Pareciera que al darnos la información así, se pudiera hablar de cosas diferentes. Sin embargo, al adentrarnos a identificar a la mujer, ya vimos que una mujer representa a una nación o a una iglesia. A la iglesia de Dios se le compara con una mujer virgen, pero a esta mujer ramera solamente se le puede comparar con una iglesia que lleva a la humanidad sobre la cual tiene poder a la idolatría, al engaño, al pecado. Esta mujer ramera de la cual habla esta visión, la podemos ver representada de la siguiente manera. Allá en Daniel capítulo 7, verso 17 y verso 23, habíamos identificado a la bestia, a una gran bestia comparada con un gran reino. La habíamos visto identificada como la bestia que tenía 10 cuernos y a la cual se le dice en el verso 23 y en el verso 24. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Usted lo recordará, la bestia de 10 cuernos de Daniel capítulo 7. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13. En esta ocasión estamos estudiando a la mujer ramera sentada sobre esta bestia, y todo parece indicar que sobre el Imperio Romano se ha sentado una mujer ramera, a la que identificamos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No que sean una cosa diferente, sino que ahora se nos está dando una visión diferente
que enriquece la visión. Sobre la bestia que identificamos como el Imperio Romano, ahora quien domina y controla al imperio es una mujer, una iglesia que además es una ramera con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, según la información que se nos da. Y esta mujer está sentada sobre esta bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, voy a presentar, si usted me lo permite, una presentación donde iniciamos el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y voy a preguntar si usted puede ver bien, si puede usted ver esta visión, esta presentación. ¿Sí la puede ver bien, hermano? ¿Se ve bien? Ahí podemos ver en esta gráfica a una bestia bermeja con 7 cabezas y 10 cuernos, y una mujer está montada sobre ella. Esta mujer que está montada sobre esta bestia bermeja, pues parece tener una copa en sus manos. Ahorita lo vamos a describir. La palabra de Dios ya la hemos estudiado, los 10 cuernos, los 10 reinos que suceden a la bestia a su caída. Las 10 cabezas, la semana pasada las estudiamos, representan las 7 formas de gobierno que ha habido a lo largo de la historia del Imperio Romano, y que en esta ocasión, además de darnos esta información que hemos visto hasta el día de hoy, se nos da una información importante y adicional. Apocalipsis capítulo 17, verso 9 y verso 10. Vamos a hablar de lo que viene a complementar este estudio acerca de esta visión y de los misterios de la palabra de Dios. Aquí hay mente. 6, 7. No, esto acaba a las 8, te reúnes con Edith, ¿no? Vamos a pedir a nuestros hermanos que nos ayuden a mantener sus micrófonos apagados para que podamos darle continuidad al estudio de la palabra de Dios. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes. Los 5 son caídos. El uno es, y el otro aún no es venido. Cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Esta información adicional es sumamente importante para poder identificar a la mujer. Si mi hermana Lina nos permite continuar con la proyección, se nos está diciendo en esta visión, en el verso 9 y en el verso 10, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos. El uno es, el otro aún no es venido. Cuando Juan está escribiendo esta visión, ya habían pasado 5 formas de gobierno sobre el Imperio Romano: la monarquía, los cónsules, los dictadores, los tribunos militares y los triunviratos. 5 cabezas que ya habían caído, 5 reyes que son caídos. Uno es, cuando Juan está escribiendo la visión, estaba en función la 6ª forma de gobierno, los emperadores. El otro aún no es venido. Todavía estaba por llegar la 7ª forma de gobierno, el papado.
cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. No que fuera a durar poco, sino que tendría un inicio y tendría un final, que es de lo que se trata esta visión. Pero además en el verso 9 se nos está diciendo, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Si hemos identificado a la mujer ramera como la Iglesia católica, apostólica y romana, que ha fornicado, llevando al mundo entero, a los reyes de la tierra, a los reinos de la tierra, a caer en la abominación de la idolatría, y ha hecho fornicar a todo el mundo con los ídolos paganos de la antigüedad. Si esta mujer ramera sí la podemos identificar con la Iglesia católica, podemos dar una búsqueda a todas las sedes religiosas del mundo para ver cuál de ellas tiene su sede sobre 7 montes. De una manera increíble, cuando llegamos a Roma, donde está el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el diccionario enciclopédico Quillet se nos da la siguiente definición. Roma, capital de Italia, centro del mundo católico y síntesis del sentimiento histórico cristiano universal. Cabeza de partido y distrito administrativo, a la vez que es sede de otro estado independiente, el del Vaticano. Roma se encuentra a 22 kilómetros de la costa del mar Tirreno y se extiende sobre famosas colinas. 1. Palatino. 2. Capitolio. 3. Aventino. 4. Celio. 5. Quirinal. Y 7. Esquilino. Diccionario enciclopédico Quillet, editorial Grolier. De una manera maravillosa volvemos a encontrar información adicional. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sobre la cual se asienta la bestia, está sobre 7 montes. El 7º monte es el monte Esquilino, sobre los cuales se asienta la sede mundial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Vaticano, allá en Roma. Información adicional que se nos está dando respecto a esta bestia y a esta ramera que se asienta sobre aquella bestia. Apocalipsis capítulo 17, verso 4 y verso 5. Ya vimos que las 7 cabezas de la bestia sobre las cuales se sienta la mujer es del Imperio Romano, y la mujer ramera, aquella iglesia, está asentada sobre el Imperio Romano, como diciéndonos la palabra de Dios. Sobre el Imperio Romano ya se montó la Iglesia Católica y es la que domina y controla ahora el imperio desde un punto de vista diferente, el ámbito espiritual o religioso. Apocalipsis capítulo 17, verso 4 y 5, vea esta información importante. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. En su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Cuando vemos las características de esta mujer
ramera, vestida de púrpura y de escarlata, dorada con oro y adornada de piedras preciosas, de perlas y con un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, entiéndase, de la idolatría, de las falsas doctrinas con las que hace pecar al mundo entero. Pues no queda duda que se le llame de esta manera: Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Podemos pensar que se le da el nombre de Babilonia por dos razones. La primera, darle el nombre directamente de Roma. En el tiempo en el que Juan escribe estas visiones, pudiera haber sido algo muy peligroso y arriesgado para quienes estaban dando cauce a esta palabra de Dios. Por otro lado, no está mal escrito porque ciertamente la doctrina babilónica se heredó al imperio medo-persa, quien a su vez lo heredó al imperio griego, quien a su vez lo hereda al imperio romano, y que es justamente las doctrinas paganas que Constantino aglutinó en una sola religión para todo el imperio romano cuando funda a la Iglesia católica, apostólica y romana. Se nos está preguntando cómo se llama el sexto monte. Vamos a regresar a nuestra presentación. Habíamos dicho que los 7 montes que representan aquellas cabezas son el monte Palatino, el monte Capitolio, el tercero es el monte Aventino, el cuarto es el monte Celio, el quinto es el monte Quirinal, el sexto es el monte Viminal y el séptimo es el monte Esquilino. Y es que a mí me faltó escribir el sexto monte en la descripción que está sobre la presentación de la mujer ramera que está sobre la bestia. Muy bien, aquí las pusimos para que usted las pueda ver, lo que representa cada una de las cabezas, y vamos a corregir un poquito más adelante esta presentación. Una disculpa a nuestros hermanos que nos hacen esta aclaración. Bueno, la mujer está vestida, según el verso 4, de púrpura y de escarlata. Y es que, hermanos, la forma de gobierno de esta mujer ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su máxima autoridad, que después da cauce a su cabeza, se conoce como el colegio cardinalicio. Está conformada por cardenales, entre los cuales se elige a la cabeza visible de esta bestia, al Papa. Por eso a esta forma de gobierno se le reconoce justamente como colegio cardenalicio, de la cual, al estar vestida de púrpura y de escarlata, representa pues la manera en que se gobierna a esta bestia. Esta cabeza que veíamos como herida de muerte justamente representa el tiempo que esta mujer o que este imperio romano pues da cauce a la séptima forma de gobierno, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, representada por la Roma papal. Los 62 años de decadencia de la sexta cabeza o forma de gobierno, los emperadores, representa, lo estudiábamos la semana pasada, como la cabeza herida de muerte. Son los 5 reyes caídos
la sexta forma de gobierno, los emperadores, y la séptima forma de gobierno en el año 538, cuando la herida de muerte es curada, el papado. Por eso, con el papado surgen los cardenales, y con los cardenales, ponga mucha atención, se nos dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata. El colegio cardenalicio representa la máxima autoridad del catolicismo, de donde surge la cabeza visible de la Iglesia Católica, el papado, que además está dorada con oro. Bueno, la Iglesia Católica se ha dado el lujo de adornarse con oro, no solamente en sus artefactos, sino en sus templos. Cuando nosotros fuimos a visitar, cuando se cumplieron los 200 años de independencia, fuimos a Dolores Hidalgo, hermanos, en donde contratamos a un guía de turistas para que nos mostrara la historia de la independencia y nos llevó a la iglesia de Dolores Hidalgo. Y dentro de la iglesia nos decía, mira, de un lado vas a ver una pared dorada, la pared completa. No creas que está pintada color oro, no, está forrada de oro. Es oro lo que cubre sus paredes. Y la otra pared, no, al cura Hidalgo ya no le dio tiempo porque llegó el tiempo de la independencia y se tuvo que ir a la independencia. Pero tal es el grado de riqueza de esta iglesia que se da el lujo de cubrir las paredes de sus templos con oro. El colegio cardenalicio, vestido de púrpura y de escarlata, adornada de piedras preciosas, sus templos de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, con lo que ellos celebran la misa y cada domingo imparten la comunión de manera increíble, echando por tierra la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios y ejerciendo su propia palabra, y dentro de la idolatría, la suciedad de su fornicación. Una visión completa de la misa, estando presentes los cardenales, y así es como ubicamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, vestida de púrpura, de escarlata, dorada de oro, adornada de piedras preciosas, adornada de perlas, con un cáliz de oro en su mano, lleno de las abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Regresando a Apocalipsis capítulo 17, dice la palabra de Dios, antes de ver este texto, lo que habla acerca de la ramera, allá en Ezequiel capítulo 16, del verso 24 al verso 33. Ezequiel capítulo 16, del verso 24 al verso 33. Tomando nuevamente como ejemplo a la casa de Israel, ¿por qué se le llama una ramera? ¿Por qué a esta iglesia se le podría llamar una ramera? Edificaste alto, te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste tu altar, tornaste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuantos pasaban, multiplicaste tus fornicaciones, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano. El Señor le dice a Israel, disminuí tu provisión ordinaria, te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto.
Fornicaste también con los hijos de Asur, por no haberte hartado. Fornicaste con ellos y tampoco te hartaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, y de los caldeos tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino, haciendo tus altares en todas las plazas, no fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, sino como una mujer adúltera, por cuanto en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, les diste presentes, porque entrasen a ti de todas partes por tus fornicaciones. A Israel se le dice ramera, pero como que la palabra de Dios reivindica y dice, no, no eres ramera, eres una mujer adúltera, porque no cobraste por tu fornicación. En vez de recibir, tú diste, pero te comparan, le dijo el Señor, con una poderosa ramera. Y es que Israel también queda como figura de una ramera, simbolizando lo que haría la Iglesia católica, apostólica y romana. Una iglesia que sí ha fornicado con todos los ídolos del mundo. Una iglesia que ha sabido adaptarse a donde llega. En su nacimiento supo adaptar todas las doctrinas paganas de la historia para convertirlas en una sola religión. Y a donde conquista la Iglesia Católica, si usted se da cuenta, no quita los ídolos, los adapta, los convierte y los transforma con apariencia de cristianismo, dejándole al pueblo su mismo ídolo, pero ahora con apariencia del cristianismo. Fue lo que hizo con el imperio azteca y con todas las culturas prehispánicas cuando las conquistó. Guadalupe es un símbolo de la diosa azteca, sumamente reconocida entre los prehispánicos, la cual convirtió en una diosa a la cual se le rinde tributo, la Virgen de Guadalupe, ante la cual ahora el pueblo mexicano se hinca para adorarla. Fíjese la audacia de esta iglesia que lo transforma, lo adapta, lo transforma. Y con ello, esta mujer ramera también ha fornicado con el pueblo mexicano. Y a cada nación que conquistó a lo largo de toda América, en los diferentes pueblos, les dio su propia virgen, dejó sus costumbres. Aquí en México se celebraba el Día de Muertos, pues la Iglesia Católica lo adaptó y muchas de las festividades prehispánicas las convirtió en parte de su credo, fornicando de esta manera con el leño y con la piedra, y de esta manera nosotros tenemos todo este entendimiento. Es una poderosa ramera que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, que llevan en su religión principal a la religión católica. Apocalipsis capítulo 17, verso 6, nos ubica en el tiempo en el que debemos ubicar la visión de la ramera y de la bestia. Apocalipsis capítulo 17, verso 6. Dice el verso 6 de Apocalipsis 17. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos,
de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Es decir que cuando vemos este texto, ya ha sucedido la persecución, ya se ha dado la matanza de los santos, de los mártires de Jesús. Nos ubica justamente en el tiempo en el que a la mujer se le ha dado este poder, lo ha ejercido, porque la mujer está embriagada de la sangre de los mártires de Jesucristo. Tiempo en el que se ha cumplido la persecución y la matanza de los santos del Señor. La semana pasada concluíamos diciendo, aunque para el mundo la bestia, o en este caso la mujer, parece la mujer ramera, ha salido victoriosa. Por el contrario, en el ámbito espiritual, los santos del Señor han salido victoriosos al no amar sus vidas, incluso hasta la muerte. Verso 7 y verso 8. Todavía nos dice la palabra de Dios, el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, ha de subir del abismo, ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Nuestro hermano Víctor Cruz, enriqueciendo el estudio de la palabra de Dios, dice, el color púrpura lo usaban los patricios romanos. Hoy lo usan como símbolo de preparación espiritual y de penitencia, sobre todo en la Cuaresma. Color escarlata. Es un comentario que hace nuestro hermano Víctor Cruz. Color escarlata significa riqueza, estatus entre el prelado romano. Bueno, nos ayuda con este comentario nuestro hermano Víctor Cruz. Cuando buscamos el significado del abismo del cual se habla en el verso 8, una bestia que ha de subir del abismo, porque es una bestia que has visto que fue, no es, pero que ha de subir del abismo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 7, lo que significa la palabra abismo en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. El significado de la palabra abismo es muerte, dejar de ser, dejar de existir. Y el ángel le dice a Juan, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y ya no es, pero ha de subir del abismo para ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Este misterio nos lleva a la siguiente conclusión. Regresando a la presentación, esta bestia de la cual se nos está hablando, la bestia que fue, es la Roma pagana, es la bestia que ya no es, que dejó de existir. La historia universal registra la caída
del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Pero dice la palabra de Dios, ha de subir del abismo. Cuando dice ha de subir del abismo, es que aunque el Imperio Romano dejó de existir, de sus mismas cenizas, el Imperio Romano, el último emperador romano, al nombrar a su sucesor, el obispo de Roma, como el primer papa del Imperio Romano y de la Iglesia Católica, da inicio a una nueva etapa del Imperio Romano. De las cenizas se levanta el Imperio Romano. Es la bestia que era y ya no es, aunque es. La Roma papal, que da inicio en el año 538, y de esta manera es un misterio y parece un trabalenguas que se nos está hablando en la palabra de Dios. Parece un trabalenguas. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos está hablando en misterios, y en este misterio la bestia que fue la Roma pagana ya no es, ya cayó, pero ha de subir al abismo para ir a perdición. La Roma papal, que es la que todavía está ejerciendo para engañar a todo el mundo y para ir completamente a perdición, que es de lo que se trata justamente Apocalipsis capítulo 17. Todavía dice Apocalipsis 17 en el verso 11. Fíjese bien lo que dice Apocalipsis 17 en el verso 11, en otra figura que parece un trabalenguas y que el día de hoy, con este entendimiento, queda perfectamente entendido. La bestia que era y no es también el octavo. La pregunta que nos hacemos, ¿cuántas cabezas tiene la bestia? Tiene 7 cabezas. La bestia que era y no es el octavo. ¿Qué tiene que ver el octavo con los 7? Absolutamente nada. Porque justamente es lo que la bestia quiere aparentar, que esta mujer y que esta bestia no tiene nada que ver con el Imperio Romano. Sin embargo, aunque parecería por esta nueva faceta religiosa, por esta nueva faceta de ser Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con el Imperio Romano, se nos dice, es de los 7 y va a perdición. Es decir, que con esta conclusión se nos dice, vamos a proyectar y vamos a presentar lo que justamente se nos está hablando. Ese esfuerzo de la Iglesia Católica que ha hecho para querernos decir que no tiene nada que ver con el Imperio Romano, pero que sin embargo la 7ª cabeza del Imperio Romano es justamente la cabeza visible de la Iglesia Católica, el papado, la Roma papal, que tiene ejercicio a partir del año 538 hasta nuestros días, cumpliéndose con ello la visión de aquella estatua de metal que está en pie con la cabeza de oro, Babilonia, los pechos de plata, los medos y los persas, el abdomen de bronce y las piernas de bronce, los griegos, y la parte de abajo, las piernas y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el Imperio Romano. Aquella estatua, decíamos en aquella ocasión, está en pie hasta que una piedra cortada con mano no humana es arrojada a los pies de aquella estatua, y entonces todo aquel imperio babilónico, medo-persa, griego y romano, hasta entonces llega hasta su conclusión.
la época de los imperios, todavía está en pie. Esta bestia todavía está en pie, representado en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Apocalipsis capítulo 17, del verso 12 al verso 14, la parte final de esta visión, dice la palabra de Dios lo siguiente: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Estos 10 cuernos representados en la bestia, sobre la cual se ha sentado la ramera, aunque pareciera que son los mismos de Apocalipsis capítulo 13, que tienen 10 diademas, estos cuernos, no son los mismos. Aquellos cuernos representan a los 10 reinos en los cuales se divide el Imperio Romano, que ejercieron su dominio y su poder mientras el imperio quedó completamente disuelto, y que volvieron a quedar como parte del Imperio Romano cuando surge la séptima forma de gobierno, el papado, y que en ese imperio, siendo predominantemente católico, todos los reyes del imperio se vuelven a inclinar ante el Papa, que queda como emperador sobre todo el imperio, y el Papa era el que ponía reyes y quitaba a los reyes. No, estas cabezas de las cuales se está hablando no han recibido reino. Se está haciendo la aclaración, voy a volver a proyectar. Se está hablando justamente de las naciones en las cuales todavía se da poder a la Roma papal. Y hacemos la siguiente aclaración. Roma, a lo largo de la historia, ha tenido divisiones, hermanos, ¿sí? En el año 1000, la Iglesia Católica tuvo una gran división. Quedó dividida entre la Roma, o entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, teniendo en su credo casi los mismos puntos de fe, pero gobernada de diferente manera. Por ejemplo, la basílica que usted ve de muchos colores en la Plaza Roja en Rusia, es una iglesia católica, pero es ortodoxa, no es romana. Casi todo el imperio occidental quedó gobernada por la Roma, o más bien por la Iglesia Católica Ortodoxa, y toda la Iglesia occidental quedó dominada por la Iglesia Católica Romana. Tiempo después tuvo otra gran división. La Iglesia Católica en la Reforma se divide en la Iglesia Católica y la nueva Iglesia Protestante. Ahí estamos poniendo ejemplos en esta gráfica de las naciones que se convirtieron protestantes, iniciando por Alemania, ciudad sede de Martín Lutero, y de ahí propagándose a las naciones nórdicas al norte de Europa. Tiempo después, Inglaterra, en tiempo de Enrique VIII y Ana Bolena, también se divide en la naciente religión anglicana de Inglaterra, y así queda dividido hasta nuestros días esta iglesia
católicos, protestantes y ortodoxos. Ahí también se ve en color morado a los musulmanes. Si nosotros evaluáramos cuáles serían esos 10 cuernos que ahora representan los cuernos de la bestia, predominantemente naciones católicas, vemos que Polonia tiene el 87% de su población católica, Croacia el 84%, Italia el 78%, Portugal el 77%, Austria 75% de su población es católica, Lituania 75%, Irlanda 72%, Eslovaquia 63%, Francia con el 60% y España con el 60%. Si nosotros quisiéramos encontrar a esas 10 cabezas que representan a la bestia, que está dándole poder a la bestia, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que representa al Imperio Romano, aquí en esta nueva gráfica usted las ve con color azul fuerte. Naciones como Portugal, España, Francia, Italia, Austria, Croacia, Lituania, Polonia, con colores más fuertes, Lituania. Ahí podríamos nosotros encontrar entre ellas a los 10 cuernos, que son los que le están dando poder a la bestia por ser predominantemente católicas. Y de esta manera podríamos en esta nueva etapa identificar a estas iglesias, a estas naciones que además, siguiendo el consejo de la bestia, cuando el Señor regrese a la tierra, la próxima semana lo vamos a ver, viene el Señor a desempeñar diferentes funciones, entre ellas a pelear la guerra del Armagedón, y de la boca de la bestia, del dragón y del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas que van a convocar a todas las naciones del mundo para pelear contra Israel, y al regreso del Señor a la tierra también se disponen a pelear con el Señor. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 17, donde leíamos en el verso 14, estas naciones le están dando autoridad y potencia a la bestia, y también están dispuestos por la bestia a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Verso 16 y verso 17. Al verse vencidos estas naciones, vea qué es lo que ahora hacen los 10 cuernos o las 10 naciones. Antes le daban poder a la bestia, pero ahora dice la palabra de Dios, estos 10 cuernos que visten la bestia, al verse derrotados y al darse cuenta que no representa a Dios, aborrecerán a la ramera y la harán desolada, desnuda, comerán sus carnes y la quemarán al fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. La próxima semana vamos a estudiar justamente este episodio, la guerra, en donde son convocadas las naciones del mundo a pelear contra Israel, y con ello están dispuestas a pelear con el Señor. Y aquí vienen eventos diferentes que se van a ver. Ya empezamos a ver algunos eventos importantes, inminentes, previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Bueno, se nos está anunciando
aquellas naciones que hoy todavía le dan poder a Roma, las naciones católicas europeas, cuando se vean derrotadas por nuestro Señor Jesucristo, van a desolar a la Iglesia Católica. Y uno de los eventos, además de la guerra de Armagedón, que viene a ejecutar nuestro Señor Jesucristo, será destruir a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, aquella grande ramera, también conocida como Babilonia, que ha engañado a todo el mundo, y que nuestro Señor Jesucristo necesita destruir a Satanás y a todas sus agencias para establecer un reino sobre todo el mundo. Todavía concluye Apocalipsis capítulo 18, por si todavía existe duda de quién estamos hablando. Apocalipsis capítulo 17, en el verso 18, se nos dice: la mujer que has visto, y aquí se le da una nueva faceta al símbolo de la mujer, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Y nos preguntamos, ¿será Washington capital de Estados Unidos? ¿Será Moscú capital de Rusia? ¿Será Londres la capital de la Gran Bretaña? ¿Será la capital de China, que también se levanta como una potencia mundial? No, hermanos, se está hablando justamente de la grande ciudad que históricamente ha reinado sobre todo el mundo y que en la actualidad sigue reinando a través de su poder espiritual, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esta ciudad se conoce como Roma. Para que quede constancia de que al estudiar este estudio, el Señor lo plantea como un estudio importante. Apocalipsis capítulo 14, del verso 9 al verso 11, la advertencia para todo aquel que se jacta de haber estudiado la palabra de Dios. Uno de los 3 mensajes de Dios para todo el mundo y especialmente para la iglesia de Dios. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen, pudiéramos agregar, o a la ramera que está sentada sobre la bestia, y toma la señal en su frente o en su mano. La advertencia es: este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los que adoran a la bestia y a su imagen, o a la ramera que está sentada sobre la bestia, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No importa lo que nos toque vivir, por vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, hermano, no se contamine con las doctrinas
que predica la grande ramera. La iglesia de Dios, identificada como una virgen pura, apartada para nuestro Señor Jesucristo, así debe de mantenerse, pura. Pareciera que hay esfuerzos porque la iglesia de Dios se contamine adaptando doctrinas que no son propias de la iglesia de Dios. Incluso parecería que algunos de los miembros de la iglesia quisieran hacer amistad con el mundo católico, diciendo, pues, ¿qué tiene de malo? Aquí está el mensaje. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Dios. Le enviamos un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros, hermanos. A vos paz, mi hermano David. Dios le bendiga. Y sí, debemos de guardarnos día con día para nuestro Señor y para nosotros, hermanos, para llegar y ganarnos esa corona, esa vida eterna. Dice este pequeño estribillo así: aunque otros canten para otros dioses, hechos de tal de madera, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque soy un sacerdote llamado a anunciar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová, el santo nombre bendito de Jehová, el santo nombre bendito de Jehová. Amén, al sea la gloria y la honra por siempre. Bueno, mis amados hermanos, esperando que estas palabras que han venido a través de nuestro hermano David hayan quedado escritas en nuestro corazón, hayan sido entendidas, hermanos, y vamos a apartarnos, hermanos, del mal, de aquellas corrientes, hermanos, que otras religiones quieren traer o que nosotros vemos en el mundo y no seguirlas. Dios le bendiga mucho, hermano David. Fuerte abrazo. La paz de Dios sea con usted. Por mi parte, hermanos, es todo. Para mí ha sido un honor, un placer compartir estos micrófonos con mi hermano David, pastor de esta localidad, y estar con cada uno de los que participaron y los que están viéndonos por este medio, por el Zoom y por el Face. Por mi parte es todo. Le mando un fuerte abrazo, amados hermanos, y dejo los micrófonos a mi hermano nuevamente, a mi hermano pastor, para que sea él que nos despida en oración y nos dé la bendición pastoral, y se nos hace favor de cantar este hermoso estribillo, la canción del Espíritu, el estribillo número 150, para gloria y honra de nuestro Dios. La paz de Dios sea con todos vosotros, amados hermanos. Paz a ustedes. Paz a vosotros. A partir de la próxima semana vamos a seguir con el ciclo de profecía. Vamos a tocar todos los eventos inminentes o relacionados con el inminente regreso de Cristo Jesús a la tierra. Si los podemos enumerar, todo lo que sucederá con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a irlos describiendo uno a uno. Lo que el Señor viene a hacer a su regreso. La semana pasada en el chat en Facebook se mandó un comentario, ya no lo contestamos, ya no nos dio tiempo de contestarlo,
hablando de las doctrinas falsas que predica la Iglesia Católica y que además todas las religiones que han salido del catolicismo las predican, las religiones evangélicas que surgieron del catolicismo, que practican prácticamente la misma doctrina, excepto los ídolos, pero que el domingo, la ida al cielo, la ida al infierno, etcétera. Se comentó justamente la semana pasada respecto a ello. Hacía el comentario y decía, si nosotros no creemos en el infierno de fuego, ya estamos mal, porque lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a hablar en las próximas semanas justamente del infierno de fuego. Al terminar este ciclo, donde hablaremos de todos los eventos relacionados con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, vamos a hablar justamente del infierno de fuego. ¿Qué significa el infierno de fuego? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lo habló? ¿Y por qué no significa lo que el mundo cristiano ha entendido? Ese es un tema muy importante que en breve lo platicaremos también, y de esta manera trataremos de dejar todos los puntos esclarecidos. Vamos a despedirnos en oración. Bendecimos a Dios por la presencia de todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Próxima semana, la guerra de Armagedón, uno de los principales temas que nos hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. No falte, vamos a dar secuencia con la guerra de Armagedón a todos los eventos relacionados con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Ya el Señor regresa en breve. Ya regresa, decía Juan, tu iglesia te espera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.